Bueno, en aras del tiempo vamos a darle lugar a la doctora Beatriz Rodera, que nos va a hablar de la experiencia de Clínica Médica. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Beatriz Rodera, soy la jefa del servicio de Clínica Médica del hospital y quería contarles nuestra experiencia frente a la pandemia COVID-19 y no quería, digamos, maltratarlos con estadísticas o mostrarles lo que llevamos a cabo en el servicio, sino que lo que queríamos era contarles un poquito en una línea de tiempo lo que nos pasó en esta pandemia. En diciembre del 2019 nos enteramos que en Wuhan varias personas se habían enfermado por un virus nuevo que provocaba insuficiencia respiratoria aguda y muerte. Esto rápidamente se propagó a los países de Europa y se detectó que era un virus, un coronavirus nuevo que enfermaba a las personas gravemente. En nuestro hospital, en febrero, comenzamos a tener reuniones con los jefes de servicio, viendo a ver cómo íbamos a enfrentar a este enemigo que no conocíamos y ver cómo iba a ser la circulación en nuestro hospital para proteger a los pacientes y cómo se iba a hacer para ver lugares donde iba a haber internación de pacientes con sospecha de COVID-19 o con diagnóstico de COVID. Se formó también en ese momento un comité de crisis donde se incorporó a la gente de mantenimiento, a seguridad del hospital, a farmacia y a otros servicios que se mostraban hasta ese momento muy colaboradores y parecía que íbamos a unir fuerzas contra ese individuo invisible. Ya a nosotros nos había tocado en la epidemia de H1N1 en el 2009 enfrentar a un enemigo invisible y esta vez parecía que iba a ser diferente. Entonces yo creí que nos íbamos a convertir esos míticos médicos de las series americanas, donde todos los médicos no se diferencian por especialidad, sino que luchan juntos para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. En marzo del 2020, el gobierno, a fines de marzo, anuncia la cuarentena y emite un decreto por el cual las personas mayores de 65 años estaban exentas de trabajar, así como también quienes eran menores pero tenían comorbilidades. Fue ahí donde la realidad nos tocó duramente y nos golpeó duramente y nos dimos cuenta que otra vez clínicos, infectólogos, terapistas, neumonólogos y médicos de guardia íbamos a estar solos frente a la pandemia. Recibimos respuestas bastante absurdas para huir de la pandemia, como yo tengo familias que proteger, a mí no me corresponde, no estoy capacitado para hisopar, ni saturar, ni hacer fichas epidemiológicas. Quiero decirles que para nosotros también esto era algo nuevo y también tuvimos que aprender el uso del equipo de protección personal, cómo colocarlo y cómo sacarlo para evitar así ponernos en riesgo. En mayo de ese mismo año, las cosas empezaron a complicarse, tuvimos que dividir nuestro equipo de trabajo en dos equipos que nos turnábamos para venir días alternos, para así protegernos, porque de esa manera, si alguno tenía que ser aislado, el resto del equipo podía suplementar los médicos faltantes.
quiero contarles que nuestro equipo de salud en el área de internación de clínica médica consta de 8 médicos de planta, 6 residentes y 10 concurrentes ad honorem, que suman un total de 25 y tenemos 35 camas. En julio las cosas se empezaron a poner más angustiantes, porque en la primera semana de julio 10 de nuestros médicos se enfermaron de COVID, 3 de los cuales tuvieron que ser internados por neumonía grave. Fue ahí donde mandé un mensaje a varias personas del hospital pidiendo por favor ayuda, porque se nos hacía imposible cubrir guardias de internación y atención en sala. Y otra vez fueron los mismos que respondieron al llamado, médicos clínicos de consultorio externo, las personas que trabajan en guardia, y los neumonólogos fueron los que asistieron. A finales de julio contamos con, nosotros contábamos con la incorporación de la red del Sudeste, que nos permitió, en los momentos donde ya la capacidad del hospital estaba saturada, poder derivar pacientes, ya que teníamos una plataforma online que nos informaba la disponibilidad de camas en los otros hospitales de zona sur. En agosto vino el gran alivio, que fue la apertura del modular del hospital, que sumó alrededor de 25 camas y que contó con personal que estaba adiestrado para atender a los pacientes con sospecha o con COVID confirmado. Y luego la incorporación del modular de Lupa también nos dio un gran alivio y hizo que pudiéramos derivar pacientes graves y pacientes no tan graves que necesitaban terminar con el aislamiento respiratorio y que nos permitían liberar camas con oxígeno para los de complejidad intermedia. Bueno, ¿qué nos deja como conclusión? Que pensemos en que para qué fuimos formados, que las situaciones inesperadas como la pandemia son el momento de demostrar nuestra verdadera vocación, que miedo tenemos todos, pero debemos tratar de moderarlo para que el miedo no nos paralice y que no nos relajemos, porque no sabemos cuándo va a ser la próxima pandemia o si de esta pandemia va a haber un rebrote. Y por último, quiero agradecer a todos y a cada uno de los que se quedaron, a los que, a pesar de tener 60 años o más y comorbilidades, se quedaron a trabajar juntos y en equipo, a los que dejaron los egoísmos de lado y a los que vencieron el temor propio y el de sus familias, a los que se enfermaron, algunos gravemente, y sobre todas las cosas a los que dejaron la vida para salvar a los demás. Entre ellos, perdónenme, el doctor Lino Gil Lloveras, un compañero del hospital, y el doctor Carlos González, esposo de una compañera de trabajo del hospital, que no falleció en el hospital, pero que cumplió su objetivo, que es atender pacientes de PAMI, y con eso perdió su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Herrera, por sus llamativas palabras y por la presentación. Bueno, tenemos que seguir. Así que vamos a darle paso a la doctora de Jesús, que nos va a hablar de la experiencia que adquirieron en el seguimiento en medicina ambulatoria. Más entonces, doctora Herrera, queda acá. Muy bien. Muy buenos días. Gracias por participar, gracias por la paciencia, gracias por estar y esperemos que esto sea breve y no se aburran demasiado. Lo que yo les voy a contar es cómo participó el servicio de cuidados ambulatorios en el contexto de la pandemia.
Lo primero que ocurrió fue que hubo que adaptar las agendas para que circulara menos gente en el hospital. Entonces, en los primeros días de marzo, se adecuaron para no sobrecargar los pasillos del hospital, las agendas, de manera que no hubiera demanda espontánea, que todos fueran turnos programados, se bajaron un poquito las cosas menos urgentes, pero eso rápidamente perdió vigencia, en pocos días todo fue muy dinámico y hubo que cerrar directamente todas las agendas y pasar solamente a la atención espontánea de las emergencias. Se reorganizaron todos los servicios del hospital, hubo que hacer varias mudanzas, y fue inestimable ahí la colaboración del trabajo en equipo y la buena predisposición de todos los servicios. Porque creo que no me quedó servicio sin molestar, desde patrimonio hasta mantenimiento, y desde servicio social hasta anatomía patológica. Todos nos reacomodamos, tuvimos la suerte de que los compañeros de ATE nos prestaron un espacio físico en la calle Vicente López para varios consultorios. También tuvimos la suerte de que el obispado de Quilmes nos facilitó la capilla para que tuvieran la inmunología. Y también tuvimos mucha suerte de que varios compañeros fueron muy solidarios y nos prestaron espacios físicos en lugares que parecían campos de refugiados, como el servicio de cardiología, que aceptó que atendiera ahí cirugía, traumatología, dermatología, endocrinología y urología. Y lo mismo pasó con el consultorio de pediatría. Bueno, se ampliaron y acogieron a compañeros para que trabajaran en eso. Eso desde lo institucional. En lo práctico asistencial, el servicio de cuidados ambulatorios reorganizó el consultorio de clínica médica para que trabajara en la guardia, además de haciendo clínica médica específicamente, colaborando en el triage de la guardia. Para eso estaba en horario vespertino la doctora San Felipe y en horario matutino yo. Eso se hizo durante un buen tiempo de la pandemia, de lunes a lunes. Y ahora no, ya con este pequeño respiro que nos ha dado el virus a partir del mes pasado, Clínica Médica retomó su consultorio en su horario habitual. Así se le reforzó al servicio de emergencias la asistencia que podía brindar, por lo menos en lo que es la parte de triage. Y el otro servicio al que se le ofreció colaboración fue el servicio de infectología. Entonces le ofrecimos hacer el seguimiento telefónico de los pacientes de casos leves. De hecho, aún, por supuesto, la pandemia sigue y estamos ante una preocupante segunda ola, pero de hecho se han seguido hasta el mes de noviembre 2.119 pacientes en total. No sé si están mostrando una gráfica. Bueno, está bien. En esta gráfica podemos verlos discriminados por edad. El rango de edad que tuvimos de los pacientes fue de los más pequeñitos de 10 años hasta los más grandes, que fue un señor de 85 años sin comorbilidades. Como ven, la mayoría de los pacientes estaban en el rango etario entre 20 y 40 años. Todos hablamos de casos leves. Y, por supuesto, hay que aclarar que en el caso de niños que seguimos, los niños tenían también la supervisión de pediatría y del doctor Brizuela, infectólogo pediátrico. Lo que ocurre con los pocos niños que seguimos desde admisión de adultos es que eran niños muy sanos, de más de 10 años, de buen peso y en contextos familiares donde toda la familia estaba con COVID. Recurrimos varias veces a consultas telefónicas con gente de otros servicios porque tuvimos embarazadas, o sea que consultamos al servicio de obstetricia, tuvimos también pacientes con comorbilidad endocrinológica o neumonológica y tuvimos que consultar a esos servicios. En todo vale destacar que la predisposición de los colegas fue a cualquier hora de cualquier día y molestamos bastante. Y digo molestamos porque conformamos un equipo de trabajo entre varios profesionales. Del grupo de seguimiento de pacientes ambulatorios telefónicos participó la doctora San Felipe, el doctor Bruno Stucchi, la doctora Silvia Correali, el doctor Leandro Tarifa, que ahora en un ratito nos va a contar su experiencia, y yo. La verdad que la experiencia globalmente fue positiva, a todos se les entregó el protocolo vigente nacional y la adaptación que hizo el Hospital Iriarte, y contuvimos a los pacientes bastante bien. No voy a negar que tuvimos algunas complicaciones, de hecho 52 pacientes de los leves del seguimiento ambulatorio, es decir, el 2,5%, tuvieron que ser hospitalizados y tenemos que lamentar 3 fallecidos. Ninguno de ellos en su casa, todos llegaron a computar a los servicios de salud. Y la verdad que también es muy importante destacar que el Estado estuvo presente, que los servicios de emergencia funcionaron, que nadie se murió en su casa, ni se murió en la vereda, ni ocurrió nada dramático. Todos se murieron con la dignidad que tenían que tener.
Tuvimos dos mujeres en edad entre 20 y 40 años, una con mucha comorbilidad infectológica y otra con mucha comorbilidad cardiovascular, y el otro fallecido, lamentablemente, mi compañero Elina Torrera, al que vemos y escuchamos trabajando en la guardia permanentemente. Y ahí sigue, y ahí seguirá eternamente su espíritu. Bien, mostramos el último gráfico, que son el total de pacientes seguidos controlando entre los meses. Quiero aclarar que en los meses de abril, mayo y junio, muchos de los pacientes no eran exactamente COVID positivos, sino que eran contactos estrechos o pacientes que tenían un cuasi contacto estrecho, mucha angustia, mucho estrés, mucha situación familiar complicada, y entonces el acompañamiento telefónico era de destacar. Después sí, a partir de julio prácticamente son todos COVID positivos exclusivamente. Y muchos pacientes no habían sido hisopados en el Hospital Iriarte, sino que habían sido hisopados en otras instituciones, pero sus allegados o sus amigos les pasaban los teléfonos, porque por supuesto tenían los teléfonos de los 5 miembros del equipo o del que le había tocado en seguimiento, y nuestros teléfonos se hicieron famosos, y el Hospital Iriarte se hizo famoso, y eso me gusta contarlo con orgullo quilmeño, porque mucha gente que había sido hisopada en otras instituciones nos pedía que lo siguiéramos en el Iriarte porque le había gustado cómo seguíamos a sus familiares. Así que muy contento. En realidad, toda la respuesta de la comunidad fue muy interesante. Bueno, acá tienen para ver la evolución de mes a mes. Por supuesto, diciembre no está, pero ya en lo que va de diciembre ya tenemos 70 casos nuevos. Y ahora el doctor Tarifa les va a hablar un poquito de su experiencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Tarifa Leandro, pertenezco al Servicio de Odontología del Hospital Isidro Iriarte. Y bueno, durante este tiempo formé parte del equipo de salud, conformado en realidad por la doctora Gabriela de Jesús, realizando el seguimiento de los pacientes COVID positivos ambulatorios. Básicamente, nuestra tarea a desarrollar fue realizar los llamados diarios durante el transcurso de 10 a 14 días. En un principio fueron 14 días de aislamiento absoluto, actualmente son 10. Bueno, básicamente el llamado consistía en saber cómo se encontraba el paciente, los síntomas que presentaba, su estado de salud general y su evolución, así como también tener información acerca de los servicios disponibles para obtener el resultado del hisopado para presentar a su trabajo. También era de vital importancia identificar a aquellos pacientes que presentaban algún tipo de riesgo para poder derivarlos de manera oportuna a los centros de salud más cercanos o bien al que la guardia del hospital. También asimismo le brindaba información acerca de los números telefónicos que están a disposición, ya sea por parte del municipio o de la provincia, para poder acercarse para poder llamar y ante cualquier emergencia. En el transcurso de los 10 días, si el paciente no presentaba ninguna sintomatología o estaban prácticamente asintomáticos, los últimos 3 días les contactaba a través de WhatsApp, enviándoles mensaje de texto, y bueno, el último día se le otorgaba información acerca de cómo debían obtener el certificado de fin de aislamiento. Para tal fin lo podían hacer de manera presencial, acercándose por guardia, de lunes a viernes, a viaje de la guardia, con la doctora Gabriela Jesús o con la doctora San Felipe por la tarde, o bien, si bien no presentaban ningún sintomatología y no podían acercarse al hospital, se le otorgaba un mail al cual ellos podían obtener de esta manera el certificado de fin. Bueno, cabe destacar que más allá de los 600 pacientes que realicé el seguimiento, es importante resaltar la recepción por parte de los mismos de manera muy positiva, siempre destacando la gratitud y bueno, digamos, el reconocimiento a la labor diaria por parte de nosotros los trabajadores de salud, y salvo muy contados casos muy aislados que fueron reticentes a los llamados o bien actuaron de manera negativa frente al llamado que realizamos en la área. Bueno, desde mi punto de vista, o sea, mi experiencia, quiero tratar de que fue una experiencia altamente gratificante como trabajador de la salud, en un contexto realmente nuevo. Realmente lo tomé como un compromiso, algo como un desafío, tanto en lo personal como en lo profesional. Más allá de la estadística, los números fríos que dio la doctora Gabriela Jesús, cabe destacar un dato, una anécdota, un dato de color de un paciente al cual, con respecto a la donación de plasma,
yo les brindaba información, el mismo pensó que la donación de plasma hacía referencia a que nosotros le íbamos a regalar un televisor. Es más, hasta llegó a preguntarme por las pulgadas que necesitaba él para su televisor en la habitación. La verdad fue un dato anecdótico muy gracioso. Obviamente después no pudimos contactar con el paciente, pero bueno, fue dado de alta y recibió su pago. Bien, con respecto a la donación, digamos, por parte del paciente, generalmente yo al fin de aislamiento trataba, o sea, brindamos información, pero realmente eso ya se anticipaba de antemano, demostrando su solidaridad para con los pacientes que estaban cursando la enfermedad y el modo de gratitud también frente a la labor que nosotros hacíamos. Bueno, a modo de conclusión, quería detallar que el equipo de salud logró tejer y consolidar una red de contención, tanto en lo anímico como en lo físico, a lo que hace referencia a los trabajadores de salud y a lo que deberían ser los pacientes que estaban en instituciones. Hago referencia a que, bueno, desde mi punto de vista, como trabajador de salud, uno trató de aportar ese granito de arena para, cierta manera, disminuir o aliviar un poco las tareas pesadas que llevaron mis colegas a lo largo del tratamiento. Y como así también brindar contención a los pacientes que bueno, estaban cursando esta enfermedad